Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos aquí a mis espacios en las redes sociales. Soy Mario Pentón, me acompaña el abogado Jesús Novo, abogado de inmigración de Gallardo Law Firm, y tenemos, buenas noticias para algunos de los que han llegado con parol y también, justamente con este tema, también lo que ha sucedido con el Social Security, algunas personas que habían perdido el Social Security, que les habían quitado el Social Security, les tenemos buenas noticias también. Abogado, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, Mario. Muy bien, ¿cómo estás tú? Muy bien, muy bien. Bueno, lo primero, el tema de la I-94. Déjenme ver si les puedo compartir por aquí. Tengo una I-94 que amablemente me compartió mi querida Indira Solís. em, y varias personas más me han escrito, me han llamado para contarme que ya les están regresando las I-94 a los cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos, a los cuales les habían eliminado la I-94, les habían puesto la fecha de terminación de la I-94 el día 24 de abril, como parte de esta orden que dio el presidente Trump y su administración. Como ustedes saben, una jueza federal revocó esto y entonces la gente tenía miedo porque seguían teniendo el 24 de abril como fecha límite. Ya esto ha cambiado, están cambiando estas I-94 y regresándolas a lo que tenían anteriormente. Y también esto ha sucedido con las personas que les han quitado el Social Security, algo impresionante, pero de lo cual habíamos hablado aquí también, gente que de pronto el Social los avisó de que estaban muertos y de que habían perdido absolutamente todo. Y bueno, se han ido a discutir allí al social, etcétera, y han recuperado su social y han recuperado todo. Abogado, denos su punto de vista. Sí, obviamente, lo del social, era un disparate. Sí, o sea, tú no puedes poner a una persona en una lista de personas fallecidas cuando la persona está viva todavía. O sea, eso fue un intento que se hizo de cortar los beneficios a ciertos inmigrantes. Pero obviamente sabíamos en todo momento que esto no iba a proceder. En cuanto a lo de el que le han restaurado la I-94, bueno, tenemos que recordar que el gobierno federal ha presentado una apelación a esa decisión. O sea, esto me temo que vaya a ser ¿sabe? Un cachumbambeo, un para arriba y un para abajo, a ver qué es lo que pasa con la decisión de la Corte de Apelaciones, porque si rechazan, sobre todo el hecho de que está pendiente, o sea, pendiente del litigio, va a estar o parado la revocación de estos paroles, y por eso es que se lo están dando de nuevo. Pero si la Corte de Apelaciones decide que no lo van a hacer así, pues entonces volvería de nuevo a entrar en efecto esta revocación. O sea, hay que tener mucho cuidado, hay que estar al tanto de las decisiones de las Cortes porque, de nuevo, esto es una buena decisión, definitivamente, una buena noticia, pero hay que tomarla con un grano de sal, hay que tomarla básicamente como lo que es una cosa temporal y que quizás sea permanente, pero por ahora hay que esperar la decisión de la apelación. Con el tema del CBP-1, abogado, muchas preguntas relacionadas con el CBP-1, a muchas personas del CBP-1 les siguen llegando notificaciones ya personales a sus correos electrónicos, a sus cuentas de USCIS, donde les dicen, les revocamos el parol, les eliminamos el permiso de trabajo. ¿Qué hacer en esos casos? ¿Cuál es su consejo? Las personas que han recibido estas notificaciones, definitivamente, si no habían aplicado para asilo, que era siempre la idea inicial de CBP-1, el consejo siempre era corre a apelar, corre a aplicar a tu asilo, porque de lo contrario te vas a quedar sin ningún tipo de protección. Los cubanos que estaban a punto de aplicar a la ley de ajuste o que le faltaban un par de semanas, o 2 días, 2 o 3 días, obviamente aplicar en ese momento al asilo era casi perder el tiempo, ¿no? Pero a los que les faltaba un mes o un poco más de un mes quizás, sí definitivamente debían haber aplicado para asilo. Siempre, la idea siempre fue aplicar asilo. Los que no aplicaron asilo, sobre todo los que no eran cubanos, que no tenían la posibilidad de aplicar a la ley de ajuste y no tenían posibilidad de aplicar ajuste de estatus de alguna otra manera, o sea, no tenían un familiar que le hubiera puesto una petición o algo así, definitivamente estas personas tenían que haber aplicado a asilo inmediatamente desde que llegaron. Muchos de ellos llevan más de un año aquí y por supuesto ahora se les hace muy difícil poder aplicar a un asilo, van a tener que pedir un permiso para aplicar tardíamente y eso puede ser un problema. Queridos amigos, trabajamos muchísimo para llevarles información, para tenerlos al día de cada una de las cuestiones migratorias, pero también de noticias relacionadas con Cuba, etcétera.
Muchos de ustedes me preguntan de qué manera pueden apoyar este trabajo que hacemos. Bueno, la manera más sencilla, la más fácil es suscribiéndose con el botoncito al canal de YouTube y si usted quiere, pues darle aquí a todas las notificaciones de manera que no se pierda ninguna información. Evidentemente, todo este tema de inmigración se está moviendo muy rápidamente. Todos los días hay actualizaciones, a veces en el día hay varias actualizaciones. Aquí los vamos a tener informados y además de una manera objetiva y seria. Gracias a todos los que se han suscrito y a los que me apoyan compartiendo los videos y el trabajo que hacemos. Vamos a responder las preguntas de la audiencia, abogado. ¿Cómo Vamos no? por acá. Mi mamá I-220A tiene primera corte en octubre del 2026. ¿Podría eliminar esa corte con una petición familiar de mi hermano o abuela, ambos ciudadanos, a pesar del memorándum nuevo? Porque si tu hermano, por supuesto su hijo, es ciudadano americano mayor de 21 años, le puede poner una petición y esa petición definitivamente llevaría a que le cierren esa corte porque ella va a poder ajustar. Bueno, teniendo un I-220A puede ser un problema, o sea, se mandaría a cerrar la corte y entonces la idea sería que ella entonces saldría del país a tramitar su petición fuera del país. Pero por supuesto, si es cubana y una vez que se le haya cerrado su corte, aunque tenga I-220A, la idea sería que aplicara para la ley de ajuste. Sabemos que a muchísimas personas, recientemente recibimos un cliente que le llegó su residencia teniendo I-220A y había aplicado para la residencia con UNSIS, no tenía corte y le llegó su residencia. Así que esa sería la idea. Ahora, la de su mamá, ¿no? De su mamá, esas peticiones son bastante, un poquitico largas, o sea, de aunque sean padres ciudadanos a hijos mayores, sobre todo si su mamá es casada, peor todavía. Y es más, las peticiones de padres ciudadanos se demoran más que las de padres residentes. Así que eso, la petición de la mamá no le resolvería mucho, del hijo quizás sí. Carla, hola, ¿saben de casos de residencia o permisos de trabajo C9 que les está llegando en estos momentos a los de parol humanitario? Sí, y también de residencias que han estado llegando también. Es decir, el hecho de que la administración esté revisando en profundidad de estos casos no quiere decir que no los esté aprobando. Ayer alguien me escribió con parol humanitario, le llegó la residencia. O sea, sí llegan, no están llegando tan rápido como llegaban antes, están en un proceso mucho más profundo de revisión, pero sí están llegando. Daniela Viamontes, ¿podría hacer asilo? Llevo 6 meses y soy CBP1, llevo 6 meses en el país. Sí, por supuesto. O sea, hay que mirar, ¿no? Todas las circunstancias. O sea, si estuviste reasentado en algún otro país, quizás puede que no puedas aplicar. Si tienes ciudadanía en otro país que no es el país donde temes persecución, también eso puede ser un problema para a la hora de aplicar. Pero por todas las otras razones, llevas 6 meses nada más, eres elegible para aplicar para tu asilo y debías hacerlo en realidad. Hola, abogado. ¿Pueden los I-220A tener ciudadanía española? Honestamente no conozco la ley de la ciudadanía española, pero no veo una razón por la cual no la puedan tener. O sea, eh, no creo que, de nuevo, tendrías que consultar a un abogado español que sepa sobre la ley de la, eh, de la Em, memoria histórica, que es como creo que le llaman. Pero honestamente no conozco la ley española, así que no te sabría decir. Pero la pregunta yo creo que va por en el sentido de I-220A está en este país, si tiene, se adquiere una ciudadanía española, ¿cómo defiendes un asilo cuando tienes España, que es un país seguro, donde puedes... Claro, en ese punto sí, definitivamente, y si adquieres ciudadanía española, no, el asilo tuyo ya no va a tener mucho sentido. Por otro lado, si te dieran una orden de deportación y Cuba no te acepta, España te aceptaría, podrías ir sin problema ningún para España. O sea que hay sus cosas, ¿no? Todo tiene su ángulo. Ok, sigo por aquí. Buenas, envié mi cierre de corte desde el 22 de noviembre, no he recibido respuesta, soy de Houston, Texas, mi corte es en Orlando. Esto está pasando muchísimo en Orlando, abogado. Sí, bueno, no sé, o sea, ¿cuáles eran las razones por las que mandaste tu cierre de corte? Si eras que tenías una aplicación de residencia ya pendiente o si tenías tu residencia, obviamente hay un memorando que se le enviaron a los jueces que dicen que tienen que cerrar la corte. Tendríamos que mirar exactamente por qué no te han cerrado esa corte, qué fue lo que mandaste, quién te mandó también la notificación o la moción para cerrar la corte. Todas estas cosas pueden haber influido. Ok, sigo por aquí. Tengo otra pregunta. Soy cubana, I-220A, segunda casilla, entrada en agosto del 22, asilo en corte para el 2028. ¿En qué me beneficiaría pedir residencia a la corte en estos momentos?
O la Corte no te puede dar residencia con una I-220A, porque hay un precedente de la Junta de Apelaciones de Inmigración que dice que la I-220A no te da derecho a aplicar para la residencia. Así que por ahí no puedes hacerlo. UCIS, como que es una agencia administrativa que no está necesariamente, no se guía por las decisiones judiciales, por eso es que UCIS puede dar la residencia, pero la Corte en estos momentos no puede darla. Hay apelaciones que se han presentado en los zonos circuitos que dependiendo de lo que pase en esas apelaciones, quizás echen abajo la decisión de la Corte, de la Junta de Apelaciones de Inmigración. Pero por ahora, la Corte no puede dar residencia a nadie con I-220A. Quiero aprovechar porque veo por aquí algún comentario que dice escríbeme privado y tal. Em, Mucho cuidado con las estafas. Sé que hay gente haciendo cosas con inteligencia artificial, etcétera, etcétera. En mi caso particular, primero mis redes sociales están todas verificadas, tienen una palomita azul o de diferentes colores dependiendo de la red social, pero todas están verificadas y jamás le van a pedir dinero, le van a pedir absolutamente nada, le van a vender absolutamente nada. En mis redes sociales solo hay información. Entonces, conmigo tengan eso claro. Lo digo porque veo por ahí algunos que tratan de estafar a personas a nombre mío. No caigan en esas estafas. Mis redes sociales, todas, repito, están verificadas, incluyendo mi WhatsApp. Así que no crean por ahí si ven con un nombre mío o con una cara mía en la foto de perfil, tiene que estar verificado. Y además, que jamás les voy a pedir dinero, ni mucho menos. Actualmente se puede trabajar aún cuando la I-94 dice que la vigencia es hasta abril del 25. Bueno, Katia, esto es una pregunta que muchas personas me hacen y yo la respuesta siempre es la siguiente. Dile a tu empleador si tiene acceso a E-Verify que chequee tu número de alguien. Si le sale que tú eres elegible para trabajar, no tienes ningún problema. Obviamente, si no tienen acceso a E-Verify y tú tienes una notificación que dice que tu permiso de trabajo ha sido cancelado, obviamente, entonces está cancelado, más allá de lo que pueda pasar o no, si se chequeara E-Verify. Así que la fecha de vigencia en realidad no significa nada porque, como tú sabes, a muchas personas le han revocado el permiso de trabajo. Así que mi consejo es, si tu empleador tiene E-Verify, que lo verifique con eso. Dice el distinto. Soy cubano, llevo 10 meses en Estados Unidos, soy CBP, pero no tengo caso de asilo. Me faltan 2 meses para el año y un día. No tengo cómo probar asilo. Si tú eres cubano y no tienes cómo probar asilo, tú nunca debiste entrar a través de la aplicación de CBP One. La recomendación personal mía, que no soy abogado de inmigración, pero soy un periodista que he cubierto esto durante años, es que te regreses a Cuba, de donde no tenías que haber venido a este país por la frontera pidiendo refugio, porque tú no mereces ese refugio. Tú lo estás diciendo. No tengo cómo probar asilo. No tengo miedo ninguno de persecución en Cuba, todo está maravilloso en Cuba, entonces, ¿qué haces aquí? ¿Por qué entraste por la frontera? Es así de sencillo. Cuando uno entra por la frontera de los Estados Unidos, cuando uno llega a la frontera de los Estados Unidos sin una visa de inmigrante, uno llega allí porque está pidiendo refugio para que los Estados Unidos te acojan como refugiado. Es decir, tú tienes conciencia de que en Cuba hay una dictadura donde incluso por opinar diferente puedes ir preso, yo creo que tienes suficientes elementos para poder hacer un asilo. Pero si tú dices que no y que en Cuba todo está bien, hermano, ya sabes, un vuelo a Cuba. Gracias por mantenernos informados. Saludos. ¿Se sabe si un cubano que entró por CBP One puede ir a México de visita cuando tenga residencia? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. La gran diferencia de lo que acabo de decir a ir a México, ir a cualquier otro país, es que usted no vino a este país buscando refugio de México o de otro país. Usted vino a este país buscando refugio de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua. Entonces, a su país de origen, usted no debería regresar porque fue por lo cual lo dejaron entrar por la frontera, porque usted venía buscando refugio, porque usted es un refugiado. Ah, no, que yo hice la ley de ajuste cubano y la ley de ajuste cubano es para todos los cubanos. Señor, la ley de ajuste cubano está pensada para refugiados cubanos. ¿Ok? Téngalo claro, abogado. Sí, no, lo único que me preocupa con esta pregunta, Mario, es que hay personas que, por ejemplo, entraron, venían de Cuba, pasaron por México y cuando llegaron a la frontera dijeron que tenían miedo de persecución en Cuba y miedo de persecución en México, que tenían miedo que los habían amenazado con secuestro, con esto, con lo otro, que estas personas, por supuesto, si dijeron que tenían miedo de regresar a México, o sea, que tenían miedo de estar en México, van a tener un problema si regresan a México, porque va a ser exactamente como si estuvieran regresando a Cuba. Pueden ir a cualquier otra parte del mundo si quieren, a las Bahamas, pueden ir
a Perú, a donde quieran, pero México, donde uno de los países donde dijeron que tenían miedo a persecución, puede que sea un problema también. Lo que se quiere es que usted sea consecuente con lo que usted dijo a las autoridades migratorias. Hoy mismo, déjenme y les comparto, a ver si lo tengo aquí. Miren, este es mi blog. Ustedes pueden entrar ahí, mariopentón.com. Hoy mismo, este señor que ustedes están viendo aquí en pantalla, véanlo aquí, se llama Leandro Rubén Garnica González. Leandro Rubén Garnica González, él quería convertirse en ciudadano americano y fue a la entrevista de inmigración para convertirse en ciudadano americano. Pero ¿saben qué? Cuando él fue a la entrevista de inmigración, las autoridades descubrieron de que él no había contado todo su pasado represivo en Cuba. Y como él había mentido, le negaron la ciudadanía. Y esto mismo yo se los he dicho a mucha gente aquí. Entonces vienen después, no, porque tú no quieres que vayan a Cuba. Porque... No, señor, aquí le estamos diciendo lo que dicen las leyes. Si usted quiere pasarse las leyes por el arco del triunfo, páseselas. ¿Tendrá consecuencias en un futuro? Claro que las va a tener. Bueno, aquí tienen un caso, por ejemplo. Alguien que ocultó su historial represivo y se presentó a la ciudadanía estadounidense. Cuando llegó allí, le hicieron la entrevista, le dijeron, no, señor, usted no califica para la ciudadanía estadounidense. Ahora está en Cuba y, bueno, ahí que le vaya bien con sus apagones. Vamos a ver, más preguntas. Mi consulta es si se siguen procesando los permisos de trabajo por asilo pendiente y cuánto se puede estar demorando. Bueno, obviamente, en un momento se dijo que los permisos de trabajo se iban a procesar en 45 días. Eso fue obviamente un sueño, nunca pasó así. Pero sí se están procesando. Si tú aplicaste para asilo, a los 150 días puedes aplicar y a los 180 días ya eres elegible. Por lo tanto, en cualquier momento después de esos 180 días puedes recibir tu permiso de trabajo. Se siguen procesando sin ningún tipo de problema. Daniela Viamontes, si estudié técnico medio en Derecho, pero no me licencié, ¿tendré problemas en mi asilo? No tienes ningún problema. Mira, ser abogado en Cuba, o ser juez incluso, o ser fiscal, o haber estudiado para eso, no necesariamente te convierte en un represor. Melody González Pedraza, la jueza que está detenida, que hoy, por cierto, fue su audiencia final de asilo y tiene una segunda parte, ya les contaré de esto después. ¿Por qué ella está identificada como represora? Porque hizo un caso de 4 jóvenes, un caso político, y sin pruebas metió a esos 4 jóvenes en una cárcel antes de venir para aquí, para los Estados Unidos. Y así les puedo contar de la fiscal Rosabel Roca San Pedro y de otras mucha gente. Pero hay fiscales que son honestos y que están haciendo su trabajo contra delincuentes, contra ladrones. Hay abogados que son honestos. Es decir, no necesariamente tienes que ser un represor por ser fiscal o ser abogado. Y no creo que vaya a haber problemas por eso en el asilo, abogado. ¿Qué usted cree? No, absolutamente, sobre todo si, o sea, conocemos muchísimos abogados cubanos que son anticomunistas, que fueron, es más, que algunos de ellos fueron hasta perseguidos por el gobierno. O sea que el hecho de ser un abogado no te descalifica para un asilo. Además, si no te llegaste a graduar, pues mucho menos, ¿no? O sea, no tienes nada que temer para un asilo. Si tienes tus elementos para el asilo, definitivamente no tienes nada que temer. Carlos, el abogado ahorita lo que te recomendó fue que tu hermano le ponga la petición a tu mamá, la petición familiar. Una vez que le ponga esa petición familiar, trate de cerrarle la corte y luego de ajustarla a través de esa petición familiar. Eso fue lo que te dijo ahorita. Yindra, soy I220A. Con mi última corte en julio, mi papá es residente. ¿Él puede hacerme una reclamación? Vamos a lo mismo, tú puedes hacer una reclamación siendo yo 20 años, no vas a poder ajustar estatus. De todos modos, esas peticiones se demoran, no son inmediatas, sobre todo un padre residente, aunque decía que son más rápidas las de padre residente que las de padre ciudadano, no por mucho tiempo, pero siguen siendo un poco más rápidas. Aún así, no puedes ajustar, no hay problema de tener visa o no tener visa disponible, es que eres I220A, no puedes ajustar estatus en el país. ¿Qué puedes hacer? Puedes pedirle a la corte que te cierre esa corte, porque tú vas a necesitar salir del país y a lo mejor la corte te la cierran y con eso te daría una oportunidad de hacer una aplicación, si eres cubano, por ejemplo, para aplicar ajuste de estatus con UCIS. Pero más allá de eso, en realidad no tienes mucho beneficio. Soy cubana, CEP1. En mayo aplico la residencia, tengo el asilo aplicado. ¿Puedo continuar trabajando aún con el permiso revocado y justificar en la aplicación de ajuste el por qué trabajé sin permiso? ¿Qué riesgos puede tener esto para mí?
Obviamente, como decía anteriormente, mi consejo es que le pidas a tu empleador que verifique si tu permiso de trabajo está todavía corriente. Si lo verifican y está corriente, no debes nada que temer, o sea, no tienes nada que temer. Sin embargo, si tu permiso de trabajo está revocado de verdad y cuando tu empleador lo verifique sale que no está vigente, no debes seguir trabajando, porque cuando vayas a aplicar a la residencia, a la ley de ajuste, una de las preguntas es esa, si has trabajado sin haber tenido permiso de trabajo o sin haber estado autorizado a trabajar, eso puede ser un problema. Así que definitivamente a la larga es una decisión personal. Yo sé que la gente tiene que comer, la gente tiene que vivir, pero tengan mucho cuidado porque esto les puede costar un poquitico más allá de sencillamente no haber trabajado 2 o 3 meses. Ellos son mis abogados. Tengo corte para el 2028, así Gallardo. Tengo corte para el 2028 y me voy a casar ahora con una ciudadana americana. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puedo hacer? No veo que haya ningún tipo de problema. Todo depende, o sea, felicidades, ¿no? Si te estás casando con una ciudadana americana, te va a poner una petición. Si tienes tu corte, te cerramos tu corte. Si casándote con una ciudadana americana, todo cambia. ¿Por qué? Porque puedes pedir un perdón provisional, un perdón que se pide desde aquí. Si es que, por ejemplo, si tienes hijos 20A, que entraste que no podías ajustar estatus, puedes pedir un perdón que se pide desde aquí. Una vez que esté aprobado ese perdón, sales del país, vas a tener que salir de todos modos, pero sales y lo que vas a estar es fuera es muy poco tiempo, vas a tu entrevista en el consulado y ya cuando entras con tu residencia. O sea que eso es una buena opción que has tomado. O sea, obviamente espero que sea por amor, que sea un matrimonio completamente bueno. Si es así, pues no tiene, o sea, definitivamente felicidades porque tienes muchas cosas a tu beneficio. Dayan Licea, buenas tardes. Soy CBP y hoy apliqué para la residencia. Felicidades, Dayan. Exactamente lo que tenías que hacer. Hola, abogado. Puse asilo a mi esposa e hija en septiembre. Aplican a la residencia. Me dijeron de cerrar la corte 3 meses antes, o sea, en junio. Ellas son de CBP One. Bueno, cerrar la corte 3 meses antes, me imagino que quieres decir antes de poder aplicar a la residencia. Eh, Mi consejo es que no, mi consejo es que en estos momentos, sobre todo con este ambiente migratorio que hay, que sencillamente esperes aplicar a la residencia una vez que aplique. De todos modos, no te afecta nada para tu corte. La corte no te puede dar la residencia, o sea que cuando tú vayas a hablar con el juez va a entender que tú vas a aplicar con UCI y que en algún momento esa corte se va a cerrar. Así que no te precipites en cerrar la corte si todavía no tienes un beneficio. Tienes tu asilo, perfecto, maravilloso, pero de todos modos espera aplicar a tu ley de ajuste para entonces después cerrar la corte. Buenas tardes. Entré por CBP One en diciembre. Nunca me llegó el permiso de trabajo. Tengo mi recibo acuñado de que han recibido el caso de asilo. Quiero viajar de California a Miami. Este tema de los viajes, usted tiene que fijarse en su ID, si su ID es Real ID o no. Yo hoy mismo estaba, por X motivo, estaba revisando el ID de un familiar mío de Kentucky y dice el ID de ellos que no es Real ID. Dice, no es Real ID. Si tu ID dice que no es Real ID, tú no puedes viajar con ese ID. Si tu ID tiene la estrellita y dice que es Real ID, con ese ID puedes viajar. Sí, Mario, lo que pasa es lo siguiente, hay ID que están a punto de expirarse, o sea que muchas veces lo dan por 10 años, y cuando lo dieron inicialmente todavía no estaba el Real ID en ese estado. Hay mucha gente en California que tiene ID que no son Real ID, y eso es un problema. La Florida yo creo que hace muchísimo tiempo que lo tiene, yo no sé si será más de 10 años, pero yo sé que la Florida hace mucho, mucho tiempo que tiene Real ID, y la vasta mayoría de IDs que existen y licencias de conducir son Real ID, así que en la Florida no hay mucho de qué preocuparse, pero sé que en California hay muchísimas personas que no tienen Real ID. Si entré con reunificación familiar, ¿tendría algún problema si voy a Cuba? No debes tener ningún problema porque tú no entraste a este país ni por la frontera pidiendo refugio, ni entraste a este país pidiendo asilo. Tú entraste a este país por un proceso diferente, que es el de reunificación familiar. Igual como siempre les digo a las personas que viajan a Cuba, tengan extremo cuidado. Recuerden que cuando usted pisa el territorio cubano, usted ya pasa a estar bajo las leyes de la dictadura cubana. Y ya saben cómo es, en Cuba no hay ley, y cuando a ellos les dé la gana, tienes un accidente de tránsito, tienes el cualquier mínimo problema, te pueden decir, no sales, y te quedaste trancado ahí adentro, y el gobierno de los Estados Unidos no va a hacer absolutamente nada para sacarte. Historias de estas, he escuchado muchas, incluyendo médicos, los cuales han regresado y cuando ven, está regulado, no puede salir, han perdido trabajo, han perdido absolutamente todo,
pero digo, solo ten cuidado. Bendiciones, soy CDP1, mi primera corte, el juez me dijo que aplicara asilo, ya apliqué también a la ley de ajuste cubano, tengo corte final para defender el caso de asilo en agosto. ¿Qué puedo hacer, abogado? Pues si ya aplicaste a tu ley de ajuste, en realidad debes someter una moción para cerrar esa corte. Esa corte no tiene sentido. Si tú aplicaste para tu ley de ajuste, el juez, como decía, no te puede dar esa residencia. Por lo tanto, lo normal, lo lógico es que el juez te cierre la corte. Ahora, mi consejo, haz una moción. Si no, o sea, si no has presentado la moción antes de agosto, antes de que tengas esa corte, cuando vayas a la corte le pides al juez que te la cierre, porque en realidad, si ya tú aplicaste y tienes tu recibo, pues definitivamente no hay una razón por la cual esa corte siga hacia adelante. El asilo, por supuesto, ya no tiene sentido tampoco, porque tienes otra forma de ajustar estatus. Soy cubano, I-220A. Esta ya es mi última corte. Es por internet. De no aprobarme el asilo, ¿me deportarían, abogado? Ok, recuerde que cuando tú vas delante de una corte de inmigración, delante de un juez de inmigración, el único objetivo de esa NTA, de ese Notice to Appear que te da la fiscalía, es deportarte de los Estados Unidos porque tú no tienes, en el momento que entraste no tenías el derecho a estar aquí, o quizás después algo sucedió que te hace deportable. Por lo tanto, si tú no presentas una defensa a esa deportación, lo que va a hacer el juez es eso, darte una orden de deportación. El único objetivo de una corte de inmigración por eso se llama un proceso de remoción, porque el único objetivo es sacarte de los Estados Unidos, deportarte de los Estados Unidos. O sea que sí, si pierdes el beneficio que estás pidiendo, te van a dar una orden de deportación. Igual la puedes apelar y puedes trabajar eso. Es lamentable porque mucha gente también espera hasta último momento para tomar las acciones adecuadas en el tema de la defensa de un asilo y eso es sumamente complicado. Entré por CBP One, ya apliqué la residencia, no hice asilo, ya tengo permiso de trabajo por 5 años, ¿tendré algún problema para que me llegue la residencia? Ninguno, corazón, ninguno. Hiciste todo bien. Ya tengo residencia, la corte me la habían cerrado administrativamente, ya eso queda desestimado, sí, eso es lo que significa, ¿no? Correcto, un cierre administrativo, la corte retiene jurisdicción, pero en realidad ya tú no estás delante de la corte. O sea, no es lo mismo un término de un proceso que un cierre administrativo. Pero de todos modos es igual. O sea, el efecto es el mismo. Tú no tienes una fecha de corte, no vas a presentar, tienes que presentarte en corte, ya no tienes nada que ver con la corte. Si mi I-94 sale que está revocado y todavía mi permiso de trabajo está vigente, no he recibido la notificación. Esto, de nuevo, si tu I-94 sale revocado, tu permiso de trabajo que estaba atado a ese I-94 va a estar también revocado, por supuesto. Ahora, hay otras cosas que a lo mejor para las que tú has aplicado. No sé si has aplicado para asilo, si ya aplicaste para la ley de ajuste. Hay varias cosas que puede que te den elegibilidad para trabajar. Por eso siempre lo que aconsejo es que le piden a su empleador que verifique si tienen ese permiso de trabajo activo en E-Verify. Eso es lo único que les pido. Soy I-220A sin corte. Yo tenía una cita en febrero del 2023 y no lo sabía con ICE. ¿Qué necesito hacer? Mi consejo es que trates de reagendar esa cita. Ahora las citas las están dando para muchísimo para adelante, pero definitivamente trata de reagendarla porque, o sea, que muestres que en realidad no lo hiciste con intención, que sencillamente tú pensabas, o sea, no sabías que tenías esa cita y ahora estás pidiéndole una cita nueva. No creo que vayas a tener problema en caso de que te den una nueva cita, así que no te preocupes. Mi juez no me quiso cerrar la corte. Yo fui con todos mis documentos y ya había aplicado mi residencia, pero me movió la corte para el 2026. O sea, hay jueces o sea, sobre todo jueces fuera de Miami, fuera del sur de la Florida, que están esperando a que tú tengas tu residencia en la mano. O sea, el hecho de que hayas aplicado para ellos no es suficiente. Me parece que es absurdo esto, ¿no? Pero bueno, los jueces tienen esa potestad de hacerlo. En cuanto recibas tu residencia, pues sencillamente se la lleva, se la presenta al juez y como te digo, el juez tiene que cerrarte la corte porque ya no tiene sentido. Ya tú no eres tan deportable como cuando te pusieron tu NTA, ya tú tienes un beneficio y ya eres residente de los Estados Unidos, ya te tiene que cerrar esa corte. Charles, saludos. Estuve todo el día en el Seguro Social. Están ayudando bastante y no ven bien lo que está haciendo el DHS, el Departamento de Seguridad Nacional. Aquí en Nueva York, ahora que están viendo estos casos y están muy impresionados de lo que está ocurriendo. Gracias, Charles, por tu testimonio. Iba a decir algo.
No, digo que esto ha sido lamentable, ¿no? Lo que ha pasado con esto, con el Seguro Social. Muchas personas han perdido beneficios y todas estas cosas, que a la vez que se la van a restaurar, pero como quiera que sea, o sea, la renta la tienen que pagar, o sea, ha sido terrible, pero bueno, a la larga todo se arregla. Es parte de la locura, ¿no? Que estamos viendo, de este, digamos, de la vorágine que se está viviendo en temas migratorios, y por eso yo siempre les digo, manténgase informado. Última pregunta, Lili. Mi mamá tiene I-220A, tiene fecha de corte en septiembre, de alguna manera que siendo hija ciudadana americana la pueda pedir. Claro, una reclamación familiar de toda la vida, una petición a tu mamá. Si tú eres ciudadana americana, en 2 años ya eso está aprobado y todo, y tu mamá le puedes quitar la corte y puedes después ajustarla yendo a Guyana o cualquier otro lugar, según ha dicho el abogado. Bueno, se nos acabó el tiempo. Mil gracias, abogado, por todo. No de nada, Mario, un placer como siempre. Gracias a todos. Nos vemos en la noche. Dime cuál es el periodista que está en el boom. Es Mario Brinco. El periodista que te trae toda la información. Es Mario Brinco. El periodista de la radio y la televisión. Es Mario Brinco. Habla de temas cubanos hasta de migración. Mario Brinco. Oye, dale, conéctate y comparte.